Larry Sparks aquí con el pastor Josh Laxton. Pastor Josh, tienes un mensaje, estás llevando una palabra en este momento que es muy relevante creo que para todos los que ven esto, abróchense los cinturones, porque en realidad creo que esta es una de las palabras más importantes que puedes escuchar. Procésalo y ora por esto en este momento. Y quizá estés pensando, Larry, ¿no estás prometiendo demasiado? No lo es porque es muy relevante. ¿Cuántos de ustedes sienten que hay un cambio ocurriendo en su vida? ¿Cuántos sienten que, ya saben, están en transición? O Josh, una de las cosas que encuentro a menudo en nuestra comunidad cristiana es que hay personas que perciben que viene un cambio o una transición. Es como si las temporadas anteriores se estuvieran volviendo incómodas. Están haciendo todo bien, están siguiendo al Señor, están practicando disciplinas espirituales, pero parece que las cosas están cambiando y moviéndose. Entonces, Señor, esto es algo sobre lo que usted está escribiendo extensamente. Creo que este es un mensaje que usted está llevando para el cuerpo de Cristo. Pastor Josh, profundicemos en el tema. ¿Cómo se veía esto en tu vida? ¿Este mensaje nació de ti al navegar tus propios tiempos de cambio y transición y todo eso? Sí, Larry, gracias por invitarme y tienes razón. Es una palabra para nuestro tiempo. Y donde realmente nació esta idea fue en realidad cuando era un pastor joven guiando a la iglesia a través del cambio. Creo que en los últimos 50 años la iglesia, especialmente en Estados Unidos, ha tenido muchos cambios culturales. Y por lo tanto, cuando entraba a estas iglesias que estaban en un grave declive, las guiaba a través del cambio y aprendía lo bueno, lo malo y lo feo de liderar iglesias en medio del cambio, pero también aprendía lo bueno, lo malo y lo feo de cómo yo mismo realmente acepto el cambio. Y así, cuando hice un análisis profundo sobre el liderazgo y liderar el cambio en las iglesias, esto es lo que descubrí. El concepto de transición es que cambio y transición en realidad son dos palabras diferentes. El cambio es situacional, mientras que la transición es psicológica. Tienes que ser capaz. Los cambios llegan de muchas maneras diferentes en nuestra vida. Pero si vas a hacer el cambio sin importar lo que puedas encontrar, puede ser un cambio espiritual, un cambio de fe, puede ser un cambio personal, una pérdida en tu vida, puede ser un cambio organizacional, un cambio nacional. Si quieres superar ese cambio de forma saludable, tendrás que procesar la transición. Así que en realidad vas a tener que pensar y procesar psicológicamente lo que está terminando, lo que está comenzando. Ahí fue donde realmente nació a través de la iglesia en mi propia vida y definitivamente es una palabra del concepto por el que vivo y por el que también ayudo a otros a vivir. Eso es increíble. Así que el cambio y la transición son dos cosas únicas. Y déjame pedirte que aclares esto porque estoy tomando notas mientras te escucho. Y una de las cosas que es fascinante es el cambio. El cambio, amigos, es inevitable. Todos vamos a lidiar con el cambio. No puedo decir que me guste mucho el cambio. No estoy seguro si hablo por los demás, pero parece que Josh, que para que podamos cambiar, no quiero decir cómodamente, pero sí de manera efectiva, si vamos a navegar el cambio, tenemos que entender algo llamado transición, que parece ser más psicológico en la forma en que procesamos el cambio. ¿Puedes profundizar un poco más? Porque esto es sumamente informativo. La diferencia entre cambio y transición. Sí, y el libro fundamental sobre las transiciones en realidad fue escrito en los años 70 por un hombre llamado William Bridges. Ahora, él no era creyente. Algo que me encanta hacer es dedicar mi carrera académica y enfoque a la misión. Eso es en lo que tengo mi doctorado. Además, me encanta tomar la gracia común, principios que la gente ha escrito y que creo nos ayudan a entender la vida. Al decir santificarlos, me refiero a filtrarlos mediante una cosmovisión bíblica. Y fue aquí donde aprendí el concepto de transición y la diferencia entre cambio y transición. Así que te voy a dar un ejemplo práctico y luego te voy a dar el ejemplo bíblico más profundo que tenemos. Vivía en Wheaton, Illinois, que está justo afuera de Chicago, y como sureño de Tennessee, Dios mío, los inviernos eran brutales para mí. O sea, cambié de ubicación del sur, donde los inviernos eran suaves, al medio oeste, en Chicago, donde los inviernos eran brutales, especialmente para un sureño.
Así que realmente tuve que procesar ese cambio y eso significa que psicológicamente tuve que pensar de manera diferente. Cuando llegó el invierno, cómo tenía que encender mi auto, cómo tenía que invertir en una sopladora de nieve. Quiero decir, realmente tuve que hacer algunas cosas para procesar y aceptar el cambio de ubicación. Y así incluso cuando me mudé de Illinois a Florida, por ejemplo, en enero en Illinois no tienes que ponerte bloqueador solar, pero en Florida, en Orlando, en enero probablemente sí necesitas ponerte bloqueador solar si juegas golf 4 o 5 horas. Así que esa es una manera en la que, aunque cambié de lugar, en realidad necesitaba cambiar mi forma de pensar. Ahora, el mayor ejemplo bíblico es que hubo dos transiciones cósmicas o dos cambios cósmicos que ocurrieron que tenemos que procesar la transición. El primer cambio cósmico ocurrió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Eso trajo un cambio completo de entorno para la raza humana, así que necesitábamos procesarlo. ¿Qué significa ahora vivir en un mundo caído? Pero porque Dios amaba tanto a su creación, amaba a los seres humanos, la joya de su creación, Él envió a su Hijo Jesús. Y así ahora Jesús trae este segundo cambio cósmico, y este cambio cósmico es redención y liberación. Y de eso se trata toda la vida cristiana, de que estamos procesando este cambio, estamos procesando esta transición, y eso es la santificación. En realidad es aprender lo que significa ser humano según la imagen y semejanza de Jesús. Y por eso realmente tenemos que procesar eso. Así que ese es el mayor ejemplo bíblico. Y de hecho, eso es con lo que empiezo en el libro. Sabes, Josh, mientras proceso lo que dices sobre cómo nos involucramos y la transición. Y de nuevo, para aquellos que nos están siguiendo, es muy importante que naveguemos la diferencia entre los dos. Porque déjame decirlo, Josh, hay cambios que suceden que no son cómodos, que no son agradables. Muchos cambios al inicio no son cómodos ni agradables, pero parece que eso nos dices. Y esto tiene mucho sentido, que según cómo abordemos este concepto de transición, y eso casi lo describe, y de nuevo, estoy procesando esto mientras te escucho compartir, pero la transición casi parece que exige una renovación de la mente también, como la forma en que pensamos sobre las cosas. Pero según lo que dices, parece que podemos navegar incluso los cambios incómodos y desagradables de buena manera, dependiendo de cómo entendamos la transición. Espero estar explicando esto bien, ya que nunca antes había escuchado que se comunicara así. Sí, tienes toda la razón, Larry. Así que aquí es donde en el libro hablo de eso. En cada transición hay una transformación y eso puede ser en transiciones buenas e incluso en transiciones dolorosas. Así que cubro todo eso en el libro. Pero lo que realmente trato de enfatizar desde el principio es que en cada transición hay una transformación y solo tienes dos opciones en cuanto a en qué imagen serás transformado. O serás transformado más a la imagen de Adán o serás transformado más a la imagen de Jesús. No hay otra opción. Así que, sin importar lo bueno de la transición o en cierto sentido lo doloroso de la transición, la manera en que lo proceses te llevará a ser transformado más a la imagen de Adán o en realidad a ser transformado más a la imagen de Jesús. Así que de hecho desgloso los tres conceptos. Hay transiciones espirituales, hay transiciones personales y esas pueden ser como las estaciones de la vida. Así que vemos a Moisés y básicamente sus estaciones de la vida y cómo tuvo una crisis de la mediana edad y cómo hace la transición en esa crisis de la mediana edad para convertirse realmente en la persona que Dios quiere que sea. Vemos las pérdidas, ya sean decepciones y desánimos o realmente la pérdida de un ser querido. Y cómo procesamos eso, la pérdida, para ser transformados más a la imagen de Jesús en lugar de la imagen de Adán. Eso es lo que intento esperar o realmente ayudar a los creyentes a procesar, porque como creyentes, como mencionaste, Larry, podemos experimentar cambios buenos, cambios malos, pero en cada transición realmente podemos ser conformados más a la imagen de Jesús. ¡Qué invitación tan poderosa! Y de nuevo, sabes, mientras terminamos aquí, solo quiero animar a nuestra gente que está viendo a través de la comunidad de Destiny Image. Creo que el libro de Josh es revelador, es oportuno y es una invitación. Esa es la palabra que sigo recibiendo porque todos pasamos por cambios, son inevitables. Pero ¿cómo te adaptarás al cambio? ¿Cómo lo harás realmente? ¿Y el lenguaje que usas es tan bueno? ¿Me inclinaré más a ser como Jesús o como Adán?
No sé si alguna vez lo había escuchado explicado de esa manera, pero con Jesús, obviamente. Eso pasa cuando nos unimos al Espíritu Santo en tiempos de cambio. Pero déjame preguntarte esto, ¿cómo nos volvemos más como Adán? No lo estoy promoviendo, escucha, no queremos hacerlo, no queremos ser como Adán, sino como Jesús. ¿Por qué es así? ¿Por qué lo dirías? ¿Cuáles son algunos de los factores que hacen que las personas sean más como Adán que como Jesús? Tal vez esta sea la pregunta correcta. ¿Cuál es la manera incorrecta de responder al cambio? Sí, te voy a dar un ejemplo. Cuando vemos a Moisés y él pasa por tres etapas en su vida, comienza como un príncipe de Egipto, pero es en esa etapa donde él entiende eso. Bueno, no soy egipcio, soy hebreo. Pero lo que realmente vemos que hace es que intenta liberar a los hebreos como egipcio y entonces tiene esta crisis de identidad. Bueno, eso es un rasgo de Adán, una crisis de identidad. Y como intenta liberar a los hebreos como un egipcio, peleando y matando a un egipcio, es exiliado o se convierte en un fugitivo. Y ahí en el desierto encuentra a una esposa o encuentra a una mujer que luego se casa con Séfora y después tiene un hijo, pero el nombre de su hijo en realidad significa su crisis de la mediana edad, porque él dice que básicamente es un extraño viviendo en una tierra extraña. Así que eso es como una crisis de la mediana edad. No sabes quién eres ni por qué estás ahí. Y entonces él tiene que empezar a procesar y comienza a procesar ese cambio, de hecho, a través de la zarza ardiente. Y luego lo que ves en la tercera parte de la vida de Moisés, él realmente entra en su llamado, realmente acepta la invitación, donde ahora él va a ser el libertador y el rescatador de Israel, pero lo va a hacer a través del poder de Dios en lugar de hacerlo con su propio poder. Porque de nuevo, si intentamos hacer las cosas con nuestro propio poder, eso definitivamente es un rasgo de Adán. Pero si nos apoyamos en Dios y permitimos que Jesús nos use, entonces realmente hacemos las cosas con su poder. Así que ese es un ejemplo profundo de cómo podemos ser conformados más a la imagen de Adán o ser conformados más a la imagen de Jesús. Es interesante porque incluso estoy pensando, mientras compartes eso, en Abraham. Y está la maravillosa promesa de Isaac. ¿Dirías que él se movió más hacia esa naturaleza adámica cuando su esposa tuvo la maravillosa idea? Oye, ¿sabes qué? Básicamente acuéstate con mi sierva Agar y como resultado vas a fabricar la promesa de Dios. Parece que toda esta idea de acercarnos a Adán surge cuando hacemos algo por nuestra propia carne, nuestra propia fuerza, nuestra propia habilidad. Al menos esa es una forma de llegar a la naturaleza adámica. Oh, absolutamente. Y de hecho uso a Abraham en la primera parte para explicar cómo tenemos que procesar la transición de la fe, porque Abraham era un pagano, era un adorador politeísta, pero recibe esta invitación de Dios, quien le habla y lo invita a su aventura, lo invita a su misión, a su viaje. Y entonces, lo que vemos incluso con Abraham es que él tiene que procesar una nueva cosmovisión, tiene que procesar una nueva misión y propósito en la vida. Él tiene que procesar nuevas éticas sobre lo correcto, cuál es el comportamiento correcto, cuáles son los comportamientos incorrectos. Y luego tiene que procesar estas disciplinas espirituales de la oración, hablar con Dios. Entonces, lo que ves con Abraham, como ves con Moisés, es que tienes que procesar esa transición espiritual. Creo que hoy los creyentes oran a la oración, saben que conocen a Jesús, pero nunca han dejado que el Espíritu de Dios los transforme. Como dijiste, Larry, tan elocuentemente, esto es Romanos 12, la transformación mediante la renovación de tu mente para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Y eso en realidad es una transición. Mientras lo estás procesando, Sabes, es interesante, Josh. Una de las cosas que hemos hecho durante ya 41 años es publicamos libros enfocados en el poder sobrenatural de Dios, lo cual se refleja en diversas expresiones. Pero de lo que estamos hablando aquí, y al concluir nuestra conversación, creo que quizá una de las cosas sobrenaturales más maravillosas que pueden suceder es que sepamos navegar bien el cambio, que realmente nos inclinemos hacia el cambio y digamos, Dios, voy a asociarme con la actividad y el movimiento del Espíritu Santo en este tiempo de cambio. Así como Josué está hablando de mudarse de un lugar a otro, de pasar de un clima a otro, y déjenme decirles a todos, el cambio es inevitable, viene en camino, pero un recurso como este te va a ayudar literalmente
colabora con lo que el Espíritu Santo estará haciendo en tiempos de cambio, desafiante e incómodo, y crece hasta llegar a esa imagen de Cristo en tu vida. Así que creo que esta es una palabra muy oportuna. Josh y yo no exageramos y yo no adorno las cosas. Creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que todo creyente y seguidor de Jesús puede tener en sus manos. Amén, lo creo totalmente, Larry. De hecho, lo he visto en mi propio ministerio. Así que, de hecho, cuando hice la transición a Northland como pastor principal, me tomé 17 semanas para enseñarles este concepto bíblico. Y te digo, había personas, todavía hay personas que se me acercan, oye, ¿cuándo vas a poner esto en forma de libro? Porque lo necesito y necesito dárselo a alguien. Porque, como dijiste, el cambio es inevitable, pero la transición es posible si piensas y procesas. Eso está muy bien, y mi consejo para todos es que estén atentos al libro. Va a salir en la primavera de 2026, pero mi consejo es este. Todo creyente lo necesita. ¿Por qué ocurre el cambio? Pero creo que esto te va a mostrar cómo adaptarte al cambio para que el cambio realmente se convierta en una transformación. Exactamente, para que puedas florecer y prosperar en tiempos de transición. Doctor Josh Laxton, qué alegría tenerlo aquí, señor, y es un honor absoluto colaborar con usted en este libro. Es oportuno y necesario. Oh, bueno, muchas gracias, Larry, por la colaboración. Estoy súper agradecido y definitivamente espero tener una colaboración fructífera contigo. Gracias, señor. Hablaremos contigo pronto. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Pronto regresaremos con otra entrevista emocionante.